Como les prometí, ya estamos de regreso. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Un canal con contenido absolutamente cristiano. Nuestro propósito principal es traerle al pueblo de Dios las enseñanzas bíblicas correctas, las interpretaciones correctas de una perspectiva bíblica con el fin de perfeccionar, capacitar y facultar a los santos para la obra del ministerio al que cada uno fue llamado. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. En otras palabras, hasta que Cristo se vaya desarrollando en nosotros. Y de esta manera llegamos a ser uno en Dios y Dios en uno. Esa es la meta de Dios para usted y para mí. Si esa no es su meta, como siempre lo repito, usted todavía no ha nacido de nuevo. Hoy continuamos con la última parte de la reflexión, muertos al pecado, perdón. Si usted no ha visto la primera parte, le invito a buscarla en nuestro canal de YouTube o en nuestra plataforma de Facebook y Rumble, para que pueda entrar en el contexto de lo que hasta ahora hemos venido hablando. La reflexión de hoy tiene como base a Romanos 6 del 1 al 13 y les invito a abrir sus Biblias en Romanos 6 del 1 al 13, aunque no lo voy a leer nuevamente, sino para que nos mantengamos en la misma página. Ahora bien, dije que hoy voy a compartir con ustedes todo lo que nunca mis líderes tuvieron el coraje de sentarse conmigo y explicarme. Cómo vivir en la libertad y en la victoria conquistada por Jesús en la cruz del Calvario para nosotros los santos. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Es bueno que podamos comprender y compartir el mensaje de la Escritura en una manera sencilla para que aún los niños la puedan comprender. Vamos a bajar un poquito esto más. Esto no significa que sea un mensaje simple, sin importancia, sino que es un mensaje sencillo, eficaz para el crecimiento de todos los seguidores de Cristo. Búsquese un lápiz y un papel y tome nota de los 5 pasos importantes que todos debemos de conocer. El primer paso es recordar lo que Jesús hizo. Cada vez que seamos tentados por el enemigo de nuestra alma, debemos de recordar los hechos. ¿A qué hechos nos referimos? Nos referimos al hecho de que Jesucristo nos ha liberado del dominio del señorío del pecado. Punto. Es decir, que ya no estamos esclavizados a nuestras desobediencias, sino que ahora nos ha dado una opción de elegir. Es nuestra decisión elegir en libertad, sin temor a enfrentar las tentaciones. Ya no estamos obligados a creer o a sucumbir ante ellas. Porque eso es posible ahora, porque Dios nos revela en su palabra que ya ese hecho es pasado, es decir, que ya hemos sido liberados de la esclavitud en la que antes vivíamos. Y es por eso por lo que no tenemos que rendirnos ante el pecado ni vivir en derrota, amados. El segundo paso que debemos de dar para vivir muertos al pecado es eliminar o examinar nuestra posición en la actualidad. ¿A qué posición me refiero? Nuestra posición en la actualidad es en Cristo. Desde la perspectiva de Dios, según Pablo, ya estamos sentados con Cristo en Dios Padre. ¿Por qué esto es tan importante que lo entendamos? Porque al examinar la posición en la que hoy estamos, nos damos cuenta de que el diablo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Porque al estar sentados con Cristo en Dios, dice Santiago que Dios no puede ser tentado. Somos uno en Dios y Dios uno en nosotros. Y esto es una realidad en nuestra vida cuando somos persuadidos por Dios, es decir, por la fe. No importa las muchas tentaciones que lleguen a nuestra mente. Ya no es nuestra mente, sino la mente de Cristo en nosotros y por medio de nosotros. Nada nos puede impedir vivir en santidad. Porque esto es así. Porque la Escritura nos revela que ya estamos ahí. No es algo que sucederá en el futuro, sino que es un asunto conquistado por Cristo para nosotros hace casi 2000 años. El tercer paso que debemos de dar para vivir muertos al pecado es despojarnos de nuestros viejos deseos carnales. Pablo nos dice que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y como ya dijimos anteriormente,
No podemos considerarnos muertos al pecado hasta que no hayamos rendido nuestra vida absolutamente a Cristo. Si le pedimos a Dios que nos quite aquello que nos mantiene atados a nuestra antigua vida, debemos también estar dispuestos a despojarnos de eso. Esa es una acción de parte nuestra. Pablo nos dice que debemos de despojarnos del viejo hombre. Es una decisión que debemos de tomar. La mayoría de las veces estamos atados a esto, porque en alguna ocasión en nuestra vida pues nos aferramos a esta desobediencia. Es por eso que en todo momento decimos que no debemos de coquetear con el pecado, porque tarde o temprano pagaremos las consecuencias. Tal vez pensamos que un poquito de desobediencia no es malo, o que tal vez pues nos quedaremos atados a ese pecado si tan solo probamos un poquito de él, pero lo cierto de todo esto es que tarde o temprano, cuando menos los imaginemos, tángana, quedamos atrapados. Desde el momento en el que nos convertimos a Cristo, fuimos liberados de las cadenas que antes nos ataban al pecado. Ya no estamos obligados a desobedecer al Señor. Si desobedecemos, es nuestra decisión. ¿Por qué entonces, a pesar de tener una nueva vida, por qué actuamos como si todavía viviésemos atados a esa vieja vida? ¿Por qué no nos hemos podido deshacer de estos deseos carnales que teníamos antes de convertirnos a Cristo? Y puedo asegurarle que hasta que no se despoje de todo eso, hasta que no tire la capota, como hizo el ciego Bartimeo, no podrá disfrutar de esa vida victoriosa y de esa vida en libertad que el Señor ha conquistado para usted y para mí también. El cuarto paso, que debemos de dar para vivir muertos al pecado es que debemos de confesar por fe aquello que Dios ha hecho. Y aprovecho para revelarle algo que me ha funcionado muy bien en mi crecimiento espiritual, a vivir muerto al pecado. Nunca confiese lo que usted no quiere para su vida. Confiese siempre lo que usted quiere para su vida. Construirla, edificarla para Dios. Tome esto en consideración. Pudiera funcionar para usted también. Es a eso lo que Pablo nos revela en el pasaje de Romanos 6 que ya hemos leído. Tenemos que considerarnos como muertos al pecado. Podemos basar en esa afirmación o en esa confesión en lo que nos revela la verdad de Dios. Y al considerarnos muertos al pecado, también confesamos que estamos vivos para nuestro Padre Celestial. Y de esta manera confesamos la victoria que nos ha dado en Cristo. Es decir, que al considerarnos muertos al pecado, proclamamos, confesamos la victoria y la libertad que ya hemos obtenido en el Señor. Y por último, el quinto paso que debemos de dar es recibir su victoria. Luego de confesarla, debemos de recibirla por fe en nuestro corazón. Hay que confesar que vivimos en victoria sobre el pecado. Ahora bien, cuando somos tentados, ¿qué debemos de hacer? Aplicar los 5 pasos que acabamos de mencionar. Cada vez que la tentación venga a nuestra vida, debemos de recordar los hechos. ¿A qué hechos nos referimos? A que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo y que de esa manera el pecado ha perdido la autoridad que antes tenía en nuestra vida. Luego debemos de examinar, analizar la posición que hoy tenemos en el Señor. Es decir, reconocer que desde la perspectiva de Dios ya estamos en su trono celestial y estamos reinando con Cristo. En tercer lugar, debemos despojarnos de esos deseos que teníamos antes de convertirnos a Cristo. En cuarto lugar, debemos de considerarnos a nosotros mismos muertos al pecado, lo cual viene a ser un acto de fe también. Y por último, debemos recibir su victoria, aceptar esa victoria que ya nos ha dado. Estos 5 pasos son una realidad en nuestra vida cuando actuamos en fe. Recordemos que no estamos hablando de algo literal. Estoy hablando de algo espiritual, algo invisible. Algo que debemos de estar convencidos que, aunque no lo vemos, es una realidad en nuestra vida.
Sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, ¿cuál es la clave para vivir muertos al pecado? Y quiero que escuchen con atención lo que voy a decirles. Puede que no sepamos lo que nos depara el futuro, pero sí debemos de estar convencidos de lo siguiente. Podemos estar seguros de que el Señor nos ha dado la victoria sobre toda tentación que llegue a nuestra vida. Es un hecho. Desde el punto de vista de Dios, ya somos victoriosos porque para Él no existe ningún límite de tiempo. Todo lo que está en el pasado, en el presente y en el futuro está en todo momento ante su presencia. No hay nada que se escape de su conocimiento y sabe las tentaciones que enfrentaremos en el futuro y en la manera en la que reaccionaremos ante las mismas. Pero ¿sabe usted lo que Dios ha hecho para que lo que Dios ha preparado para este tiempo que nos resta en la vida? Nos ha dado la victoria en todo lo que tengamos que enfrentar. Solo tenemos que reclamar esa victoria como nuestra para que la podamos disfrutar. Y eso no significa que no vamos a pecar, pues somos humanos y estamos expuestos a cometer errores, como dije anteriormente. Pero siempre debemos recordar que si pecamos, lo hacemos porque así lo hemos decidido y no porque tengamos que hacerlo. La clave para vivir muertos al pecado consiste en seguir estos 5 pasos que hemos compartido en el mensaje de hoy, algo que mis líderes nunca hicieron conmigo. 5 pasos que nadie nunca se sentó conmigo a explicármelo. Tenemos que reclamar esa victoria para nosotros que ya Dios nos ha otorgado por medio de Jesucristo. Es importante que recordemos que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, así como también fuimos sepultados y fuimos resucitados juntamente con Él para nueva vida. Y desde la perspectiva de Dios, ya estamos sentados con Cristo en su presencia, en su reino celestial o espiritual, como se conoce. Les invito a seguir estos 5 pasos y a reclamar la victoria que ya Dios nos ha dado a usted y a mí. Comparta esta reflexión con todos sus amigos y familiares para que ellos también crezcan en el conocimiento de Jesucristo. Síganos por YouTube, suscríbase a nuestro canal apretando la campanita y también lo puede hacer por la plataforma de Facebook y Rumble. Y con esto cierro esta enseñanza o esta reflexión. No importa qué tormenta azote la vida de un creyente, siempre hay algo importante que aprender de ella. Por experiencia sé que los tiempos difíciles son los que nos ayudan a descubrir lo que realmente somos. Estamos experimentando tiempos muy difíciles últimamente. Estamos viviendo justamente en medio del escenario antes del regreso de Jesucristo para ser glorificado en su pueblo. Este escenario es uno de guerra, pestes, hambres que vienen de camino y angustia y tribulación según Cristo nos revela en Mateo 24. Y aunque yo sé que en nuestras congregaciones enseñan que la iglesia no va a pasar por la tribulación, por la gran tribulación, la cual es una falsa enseñanza, la Escritura muy claramente revela que la iglesia sí va a enfrentar al anticristo o al hombre del pecado, como Pablo lo identifica en 2 de Tesalonicenses, y seremos perseguidos conforme a lo que revela Apocalipsis 12 y 13 y otros textos más. La iglesia tiene que repensar en la manera en la que vive. La iglesia y el mundo caminan tomados de la mano como buenos hermanitos. No hemos puesto atención a lo que Santiago nos exhorta. Santiago nos dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Tampoco hemos puesto atención a lo que Pablo nos exhorta en 2 Corintios 6 acerca del yugo desigual. La iglesia fornica con el mundo. Lo primero que Jesús le advierte a sus discípulos en cuanto al tiempo de su manifestación es que no se dejen engañar. ¿Engañar de quién? ¿Del mundo? No, amado, no es del mundo, es de la misma iglesia. Si nosotros queremos recibir facultad de juzgar a las 12 tribus de Israel, entonces, amados, debemos de vivir en santidad y en paz con todo el mundo. Y cuando hablo de santidad no me estoy refiriendo a nuestra forma de vestir. La santidad bíblica se refiere a una vida santa, perfecta e injusticia.
apartada totalmente de la fornicación espiritual. Y esto es una realidad en nuestra vida cuando vivimos en obediencia a Dios, crucificados con Cristo, muertos al pecado, retrayendo nuestro pie hacia nuestra voluntad, crucificando al viejo hombre con sus deseos y pasiones, no haciendo yugo desigual con el sistema de pensamientos del mundo. Si en verdad usted quiere que el nombre de Jesús sea glorificado en usted y usted en él, el día de su manifestación, entonces Pablo nos da la clave en Gálatas 2:20. Estos momentos son los que nos obligan a mirar a nuestro alrededor y descubrir cuán fuerte estamos en nuestra fe. Porque si no tenemos la fe de Jesucristo, nunca reinaremos con Él. Es en estos momentos difíciles que sabremos si en realidad somos discípulos de Jesucristo. Si en realidad guardamos el testimonio de Jesús y tenemos la fe de Jesús. Sabremos si hemos desarrollado la capacidad de perdonarnos unos a otros, vivir en santidad y en paz con todo el mundo. Amado, mi oración al Señor por todos ustedes es que alumbre los ojos de su entendimiento, que despierte el espíritu de ustedes, que sean llenos de sabiduría, de inteligencia y discernimiento. Y voy a cerrar con esto. Todos sabemos que la nación de Israel está en guerra con Palestina. Antes de decir lo que voy a decir, es importante dejarles saber que mi posición en cuanto a estos eventos bélicos que estamos experimentando es neutral. No me inclino ni a Israel, ni a Palestina, ni a Ucrania, ni a Rusia. Quiero expresarme de una manera objetiva. Espero que entienda mi posición. Usted puede tener la posición que usted quiera. La entiendo. La humanidad no ha entendido que hay un misterio de iniquidad operando detrás de todos estos eventos. He visto muchas iglesias inclinadas a favor de la nación de Israel como pueblo elegido de Dios. Sin embargo, han olvidado de la población palestina, que son en realidad las verdaderas víctimas. Y no solamente los palestinos, sino también los israelíes son víctimas del sistema. Los ucranios, los rusos, todos ellos son víctimas del sistema de los draconianos que lo usan como ficha de tablero para jugar sus juegos sucios, ambiciosos y arrogantes. La iglesia no ha querido entender que esa guerra no es contra una nación en particular. No es en contra de Israel, no es en contra de Palestina, no es en contra de Ucrania, no es en contra de Rusia. No nos damos cuenta de que los draconianos están creando un odio mutuo entre toda la humanidad. No hemos entendido que el plan de Satanás es contra toda la humanidad. No es solamente contra la iglesia, es contra toda la humanidad. ¿O es que no hemos entendido que nos manipulan? Todos estos gobernantes son fichas sobre la mesa de juego. Y ese juego solamente lo ganan ellos. La población sufre las consecuencias de esos dichosos juegos. Todas estas guerras son el resultado de nuestros sistemas de pensamientos ambiciosos. El egoísmo, la prepotencia, la arrogancia, el poder, el control, la codicia de todas estas familias que gobiernan desde la oscuridad son el resultado de su forma de pensar. La iglesia está equivocada en cuanto a esta nación de Israel actual. Ellos no son el Israel de la Biblia. Porque el Israel al que Dios se refiere es la congregación de todas las naciones gentiles, es decir, de toda la humanidad. Ese Israel nos va a dar la sorpresa de todos los tiempos. Recordemos que Israel no es cristiano, es anticristo. El mundo entero será sorprendido muy pronto. Documéntese en cuanto a ese Israel que hoy está en guerra. Lea la historia, busque su pasado. Busque quiénes están detrás de la formación del Estado de Israel. No se deje engañar, nos están engañando a simple vista y ni siquiera lo hemos notado. Es por esta razón que la ira de Dios está contra la humanidad que vive deleitándose en sus delitos y pecados. La iglesia de Jesucristo tiene que despertar antes de que la manifestación de Jesucristo nos encuentre durmiendo y seamos sorprendidos como ladrón en la noche. Espero no haber ofendido a alguien con mi posición. Es decir, Dios le bendiga a todos.
No se pierda nuestra próxima enseñanza bíblica.